El sol castigaba sin piedad la parte olvidada de la ciudad, donde calles de tierra y asfalto agrietado se enredaban entre humildes casuchas. El calor hacía que el aire vibrara, como si el propio paisaje respirara con dificultad. Ahí, en una pequeña casa de paredes descascaradas y techo improvisado, vivían Amanda y su hija, Daniela. Amanda era una mujer de semblante cansado pero mirada firme. Trabajaba sin descanso haciendo limpieza, tomando cualquier trabajo que se le presentara para asegurar al menos un plato de comida para Daniela. Pero ese día, la alacena vacía gritaba la dura realidad. No había nada para comer. Daniela, de apenas 7 años, observaba en silencio. Su cabello castaño se le pegaba a la frente sudorosa y sus pies descalzos estaban marcados por el polvo de la calle. Pero sus ojos, los ojos de Daniela todavía guardaban la luz de la esperanza. No podía soportar ver a su madre, siempre tan fuerte, perder el brillo de la mirada por el hambre. Sin decir palabra, Daniela tomó una decisión. Sabía que, al otro lado de la ciudad, existían enormes casas con jardines verdes y altos portones. Personas que para ella vivían en un mundo casi mágico. Y tal vez, solo tal vez, alguien allí pudiera ayudarlas. Con pasos decididos, Daniela salió a la calle ardiente. Su madre, ocupada en un intento inútil de arreglar una tubería rota, no se dio cuenta cuando la pequeña silueta desapareció entre las callejuelas. El camino fue largo y complicado. El asfalto se transformaba en hoyos traicioneros, charcos de agua sucia y basura dispersa. Perros flacos y atentos la miraban al pasar. En algunas esquinas, hombres de mirada dura murmuraban cosas que ella prefirió no entender. Daniela aceleró el paso, manteniendo la vista fija en el horizonte. Poco a poco, la ciudad fue cambiando. Las viviendas precarias dieron paso a altos muros y fachadas impecables. Árboles bien cuidados proyectaban sombras frescas sobre banquetas limpias. Autos lujosos pasaban a toda velocidad, indiferentes a la presencia de la niña menudita. Finalmente, se detuvo frente a una mansión que parecía un castillo moderno. Un portón de hierro forjado separaba a Daniela de ese mundo inalcanzable. Su corazón latía con fuerza en su pequeño pecho, pero respiró hondo, alargó el brazo y presionó el timbre. Dentro de la mansión, Carlos Albuquerque miraba por la ventana sin realmente ver. La sala estaba impecable, pero el silencio era abrumador. Carlos era un hombre de rasgos marcados, cabello canoso y bien peinado, y una mirada de profunda melancolía. Hacía 3 años había perdido a Isabela, su única hija, en un trágico accidente automovilístico. Desde entonces, la grandeza de la casa solo amplificaba su soledad. El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Pocas personas se atrevían a llegar sin cita previa. Intrigado, se dirigió al interfono. En la pantalla apareció una niña pequeña, delgada, con un vestidito gastado y los ojos más expresivos que había visto jamás. Por un momento, su corazón se detuvo. La semejanza era asombrosa. Daniela podría haber sido la hermana gemela de Isabela, si el destino hubiera sido diferente. Carlos presionó el botón que abría el portón. Se acercó lentamente, sin saber bien qué sentir. «Hola». Su voz salió ronca, casi temerosa. «¿Qué haces aquí, pequeña?» Daniela lo miró con una mezcla de miedo y valentía. «Señor, solo quería un poco de comida para mí y para mi mamá». Su voz era baja, pero decidida. El impacto de esas palabras fue inmediato. Carlos sintió una punzada en el pecho, una mezcla de dolor y compasión. Nunca había permitido que nadie rompiera las barreras de su fortaleza emocional, pero algo en esa niña lo desarmó por completo. Sin dudarlo, la invitó a pasar. Le pidió a la ama de llaves que le preparara algo de comer. Mientras la niña comía con hambre pero con buenos modales,
El empresario la observaba en silencio, absorbiendo cada gesto, cada expresión. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Daniela». «¿Dónde vives, Daniela?». Ella señaló vagamente hacia el horizonte, en dirección opuesta a ese mundo de lujo. «Allá lejos, en la parte pobre de la ciudad». Carlos se recostó en el sillón. Un torbellino de emociones lo invadió. Quería saber más. Quería conocer a la madre de esa niña. Por primera vez en años sintió la urgente necesidad de salir de la burbuja que había creado a su alrededor. «Lleva esta comida a tu mamá, y mañana, si no te molesta, me gustaría conocerlas a las 2». Daniela sonrió, una sonrisa tímida pero sincera. Agradeció educadamente y, con la bolsa de alimentos en las manos, se fue caminando despacio, mirando hacia atrás una última vez. Carlos se quedó de pie en la puerta, observando hasta que la pequeña silueta desapareció más allá del portón. Dentro de la mansión, el eco de los pasos infantiles, aunque fugaz, había dejado una marca imborrable. Algo había cambiado. El día siguiente amaneció con una brisa ligera que intentaba, sin éxito, suavizar el calor que ya empezaba a castigar las angostas calles de la parte pobre de la ciudad. Carlos Albuquerque bajó de su auto importado, sintiéndose un intruso en ese laberinto de casas sencillas, cables eléctricos expuestos y niños jugando descalzos sobre la tierra. Caminó despacio, con la mirada atenta a cada detalle, ropa colgada en tendederos improvisados, puertas entreabiertas que dejaban ver hogares humildes pero increíblemente ordenados. El aroma de café recién colado, mezclado con el de tierra mojada por la manguera de algún vecino, le provocó una extraña sensación de nostalgia, algo que Carlos no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Siguiendo las indicaciones de Daniela del día anterior, encontró una pequeña casa de bloques mal repellada, pero con cortinas blancas, impecablemente cuidadas en la ventana. Tocó la puerta, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón, sin entender bien por qué. Amanda abrió. Su rostro mostraba cansancio, pero su postura seguía siendo altiva. Vestía ropa sencilla pero limpia, y sus ojos castaños reflejaban más desconfianza que curiosidad. «Buenos días. Soy Carlos Albuquerque. Soy el hombre que ayudó a Daniela ayer», se presentó, notando la mirada protectora que Amanda le dirigió a su hija, quien aparecía detrás de ella, aferrándose tímidamente a la falda de su madre. «Ya sé quién es. Daniela me contó», respondió Amanda, sin bajar la guardia. «¿Y a qué viene, señor?». Carlos respiró hondo. Sabía que no sería una plática sencilla. «Me gustaría hablar con usted. ¿Puedo pasar?». Amanda dudó un instante, pero accedió. La sala era modesta, pero impecablemente limpia. No había lujos, pero tampoco desorden. Un sillón antiguo, una mesa de madera con algunas astillas, una pequeña repisa con libros escolares y algunas imágenes religiosas. Había algo en esa sencillez que conmovió a Carlos más que cualquier ostentación. Se sentó, aún incómodo en un entorno tan ajeno al suyo. Amanda permaneció de pie, con los brazos cruzados. «Quisiera hacerle una propuesta», comenzó Carlos. «Su hija me conmovió profundamente. Me recordó a alguien que perdí. No estoy aquí para hacer caridad. Necesito a alguien de confianza que cuide mi casa. Y si acepta, quiero que usted y Daniela trabajen y vivan en la mansión, con un salario justo, vivienda y todas las prestaciones». Amanda lo miró sorprendida. Su voz sonó firme al responder. «¿Por qué yo? Hay muchas personas capacitadas». Carlos esbozó una leve sonrisa. «Precisamente por eso. Porque ayer vi la dignidad que usted tiene, y porque Daniela trajo de regreso algo que pensé que nunca volvería a sentir». Amanda guardó silencio,
La oferta parecía demasiado buena para ser cierta. Estaba acostumbrada a la desconfianza, a las trampas disfrazadas de ayuda. Pero al ver a Daniela, que ahora sonreía tímidamente a Carlos, sintió una chispa de esperanza. «Lo pensaré», dijo al fin. Carlos asintió. No la presionaría. 2 días después, Amanda tomó su decisión. La situación económica era crítica y la posibilidad de darle una vida mejor a Daniela superó el temor a lo desconocido. Con maletas modestas, madre e hija cruzaron la ciudad en un taxi sencillo rumbo al barrio exclusivo. Al llegar a la mansión, Daniela quedó maravillada. Los altos árboles, el jardín impecable, la inmensidad de la casa, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Amanda, más reservada, caminaba con pasos contenidos, aún cautelosa. Carlos las recibió personalmente. Condujo a Amanda hasta la habitación que sería suya, le explicó sus funciones y, sobre todo, dejó en claro una vez más: aquí no existe la caridad, aquí existe respeto y compromiso. Los primeros días fueron extraños. Amanda se adaptó a las tareas con eficiencia y discreción, pero mantenía una distancia profesional. Daniela, en cambio, corría libremente por los pasillos, ganándose el cariño de los empleados, incluso de los más escépticos. Algunos trabajadores, sin embargo, no ocultaban su incomodidad. Murmullos recorrían los pasillos. «¿Qué hace ella aquí?», susurraba una ama de llaves de más antigüedad. «¿Cómo es posible que una mujer de un barrio pobre trabaje directamente para el señor Carlos?», se preguntaba el jardinero. «¿Se volvió loco?», decían algunos vecinos, observando desde la reja cuando madre e hija salían juntas. Carlos escuchaba, pero ignoraba los comentarios. Algo dentro de él le decía que había tomado la decisión correcta. Una tarde, al pasar por la biblioteca de la mansión, Carlos vio a Daniela sentada en el suelo, hojeando atentamente un libro ilustrado de astronomía. Ella no notó su presencia. La escena le calentó el corazón como no sucedía desde hacía años. Por primera vez, esa casa tan grande y fría comenzaba a convertirse en un verdadero hogar. Y así, en silencio, 2 mundos tan distintos comenzaron a entrelazarse. Los días se convirtieron en semanas, y la mansión que antes parecía un monumento a la soledad comenzó a transformarse. La risa suave de Daniela resonaba en los pasillos, como música que rompía el pesado silencio que había reinado ahí por años. Carlos observaba, encantado y conmovido, la forma en que la niña jugaba. Exploraba cada rincón con curiosidad, llenando espacios que antes parecían vacíos a propósito. Amanda, con el tiempo, también comenzó a soltarse. Cumplía sus funciones con dedicación y perfección, pero poco a poco permitió que pequeños gestos de afecto surgieran. Un café servido con una sonrisa, una charla casual sobre libros o plantas, miradas cómplices cuando Daniela inventaba alguna travesura inofensiva. Carlos se sentía renacer. Llevaba años sin reír y ahora lo hacía casi a diario. Empezó a invitar a madre e hija a salir juntos, primero con timidez, después con naturalidad. Las salidas se convirtieron en un ritual sagrado de fin de semana. Paseaban por parques, donde Daniela corría libre, trepaba a árboles y hacía amigos. Visitaron museos, donde Amanda y Daniela se maravillaban con pinturas, esculturas e historias antiguas. Hicieron días de campo bajo la sombra de imponentes encinos, donde Carlos descubrió el placer de simplemente recostarse en el pasto y mirar el cielo, con Daniela de un lado y Amanda del otro. En uno de esos momentos, al observar a Amanda tomar de la mano a su hija y sonreír con sencillez, Carlos sintió un nudo en el pecho, una emoción que no se atrevía a nombrar. Pero el mundo exterior no era tan generoso. Los rumores comenzaron a circular de forma venenosa.
En salones de belleza, clubes de élite y cenas lujosas, los susurros se esparcían como fuego en paja seca. Dicen que está obsesionado con una empleada. ¡Qué barbaridad! Una mujer de la parte pobre de la ciudad conviviendo así con él. Y esa niña tiene acceso libre a la mansión. Nunca se había visto algo así. Algunos viejos amigos de Carlos se alejaron discretamente. Vecinos lanzaban miradas curiosas y juzgonas cuando Amanda y Daniela pasaban por la entrada principal de la mansión. La ama de llaves más antigua, siempre rígida, comenzó a evitar el trato directo con Amanda. Amanda lo notó, y aunque no comentó nada con Carlos, sintió el peso de ese rechazo silencioso. Temía por su empleo, por la seguridad de su hija y, sobre todo, por la desilusión de haber creído en algo que quizás era demasiado bueno para durar. Carlos, por su parte, libraba una batalla interna aún más feroz. Sentía que el corazón se le aceleraba cuando Amanda entraba a la sala. Su mirada se suavizaba al verla arreglar las flores o leerle un cuento a Daniela, pero enseguida lo invadía la culpa. Había perdido a Isabela. ¿Cómo se atrevía a amar de nuevo? Y más aún, ¿cómo podía arrastrar a Amanda y Daniela a su vida tan expuesta y criticada? Una noche lluviosa, cuando los truenos retumbaban en la ciudad, Carlos decidió enfrentar su miedo. Amanda estaba en la cocina preparando té. La luz tenue de la lámpara dibujaba siluetas delicadas en la pared. Carlos se acercó en silencio, se detuvo en la entrada y la observó un momento. «Amanda», dijo, con la voz cargada de emoción. Ella se giró, sorprendida. Carlos entró y se acercó. «Necesito decirte algo que llevo semanas guardando», respiró hondo. «Desde que tú y Daniela llegaron todo cambió. Volví a sentir alegría, esperanza, vida. Juré que nunca más abriría mi corazón, pero me rendí. Amanda, me enamoré de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y dulces al mismo tiempo. Amanda permaneció en silencio. Su corazón acelerado, un torbellino de emociones e inseguridades, la invadieron. Lo miró, vio sinceridad, vulnerabilidad, y sintió que algo dentro de ella se rompía y se recomponía al mismo tiempo. «Carlos», susurró, «yo también siento algo muy fuerte, pero tengo miedo. No quiero que mi hija sufra. No quiero ser un problema para ti». Él tomó suavemente sus manos. «Tú y Daniela nunca serían un problema. Son la razón por la cual mi vida vuelve a tener sentido». Finalmente, Amanda sonrió, una sonrisa tímida y llena de alivio. Se permitió ceder. Ambos se acercaron y bajo el sonido de la lluvia golpeando con fuerza la ventana, sus labios se encontraron en un beso dulce, lleno de promesas silenciosas. La tormenta afuera continuaba, pero dentro de la mansión había nacido algo nuevo. Un amor inesperado y poderoso, listo para desafiar al mundo. La noticia se esparció como un vendaval por las calles de la ciudad. Uno de los empresarios más respetados, Carlos Albuquerque, involucrado sentimentalmente con Amanda, una mujer proveniente de la parte más humilde de la ciudad. Las columnas sociales se deleitaron. Los titulares se susurraban en cenas lujosas y reuniones exclusivas. El magnate y la empleada, amor o escándalo. ¿Carlos Albuquerque ha perdido la razón? Amigos de toda la vida comenzaron a rechazar invitaciones. Socios y consejeros enviaron mensajes ambiguos, prefiriendo el silencio al apoyo. Incluso algunos familiares lejanos, que antes querían mantenerse cerca del poder de Carlos, cortaron relación de forma fría. Amanda sintió el peso de cada mirada juzgadora al caminar junto a Carlos, aunque él le sujetara la mano con firmeza y orgullo. Las trabajadoras de la mansión, antes amables, comenzaron a tratarla con una cortesía distante y gélida. Daniela, inocente, notaba los murmullos y las miradas torcidas cuando iba al parque o a la escuela con su madre.
Pero Carlos y Amanda se mantuvieron firmes. El amor que los unía era más grande que el prejuicio que los rodeaba. Carlos, por primera vez en años, enfrentaba a la sociedad que en su momento lo había adulado. Con cada evento al que no asistía, con cada mensaje que dejaba sin responder, se sentía más libre. Estaba decidido. No perdería de nuevo la oportunidad de construir una familia verdadera. «Que digan lo que quieran», le decía a Amanda, apretándole las manos con ternura. «Lo único que importa es lo que sentimos», y juntos demostraron que el amor también es resistencia. Carlos animó a Amanda a soñar en grande. La impulsó a retomar sus estudios, inscribiéndola en un curso preparatorio. Amanda, con la misma determinación con la que siempre había enfrentado la vida, se sumergió en los libros, estudiando noches enteras sin descuidar su trabajo ni a Daniela. Carlos también se empeñó en la educación de la niña. Daniela empezó a asistir a una escuela de excelencia donde pronto destacó por su inteligencia y bondad. En casa, Carlos le ayudaba a armar rompecabezas complicados, le enseñaba a jugar ajedrez y, sobre todo, a creer en sí misma. Fue en una de esas tardes, con música clásica sonando de fondo, cuando Carlos miró a Daniela y sintió el impulso más fuerte de su vida. Ella no era solo una niña por la que sentía cariño. Daniela era su hija en espíritu, y ahora quería que lo fuera oficialmente. «Daniela, ¿te puedo hacer una pregunta?», le dijo, acercándose suavemente. «Claro, tío Carlos», respondió la niña con una sonrisa inocente. «Quisiera que fueras oficialmente mi hija, que llevaras mi apellido y tuvieras todos mis derechos». Daniela lo miró confundida y luego sonrió con los ojos brillando. «¿Voy a poder llamarte papá?». Carlos la abrazó, con la voz quebrada. «Ya me llamas así, pequeña. Solo será oficial». Amanda, al escuchar la noticia, no pudo contener las lágrimas. El proceso de adopción fue rápido, y el día que el juez firmó los papeles, Daniela corrió a los brazos de Carlos en el juzgado, riendo y diciendo para todos: «Ahora sí es mi papá de verdad». El corazón de Carlos, roto durante años, por fin se sintió completo. Con la adopción formalizada, comenzaron los preparativos para la boda. Amanda se sentía nerviosa, no por el compromiso en sí, sino por el temor a las críticas. Decidieron hacer una ceremonia sencilla, sin lujos, rodeados solo de las pocas personas que verdaderamente los apoyaban. Carlos cuidó cada detalle con esmero. Amanda eligió un vestido simple pero elegante. Daniela, emocionadísima, probaba vestidos de dama de honor y soñaba con el gran día. Sin embargo, incluso en vísperas del matrimonio, las críticas no cesaron. Llegaron cartas anónimas a la mansión con insultos crueles. Algunos medios de comunicación intentaron provocar un escándalo de última hora. Carlos, sereno, arrojó cada carta al fuego de la chimenea. «Nunca entenderán, Amanda, pero nosotros sabemos el valor de lo que tenemos». Y así, en medio de la adversidad, la pareja encontró aún más fuerza para seguir adelante, listos para sellar para siempre el amor y la familia que habían reconstruido juntos. El sol de la mañana bañaba los jardines de la mansión en tonos dorados, como si hasta la propia naturaleza quisiera bendecir ese día. El lugar que antes había sido sombrío y silencioso, ahora latía de vida. Flores vibrantes, el canto de los pájaros, risas suaves mezcladas con el perfume de las rosas recién plantadas. Amanda se miró al espejo, el corazón acelerado. El vestido era sencillo, blanco, ligero y fluido, sin excesos, justo como siempre lo había soñado. Su cabello estaba recogido de forma delicada, adornado únicamente con pequeñas flores. Daniela, vestida de dama de honor, giraba alrededor de su madre con una alegría contagiosa, sosteniendo un pequeño cojín con las alianzas. «Mamá,
«Te ves preciosa», dijo, abrazando a Amanda con fuerza. Afuera, pocos invitados se reunían en sillas blancas alineadas bajo un arco de flores. Amigos verdaderos, vecinos del antiguo barrio que se mantuvieron leales, y algunos pocos familiares que decidieron apoyar a Carlos a pesar de las presiones sociales. Carlos aguardaba en el altar improvisado, vestido con un traje sobrio pero elegante. Sus ojos estaban fijos en la entrada, esperando a Amanda. Su nerviosismo era visible, pero también había serenidad. Por primera vez se sentía completo. La música suave comenzó a sonar y Amanda apareció. Cada paso era un triunfo silencioso contra todo lo que habían enfrentado. Daniela entró primero, esparciendo pétalos con entusiasmo. Al ver a Amanda acercarse, los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. Cuando sus manos se encontraron en el altar, el silencio se llenó de emoción. El juez pronunció palabras simples, pero llenas de significado. Carlos Albuquerque, ¿aceptas a Amanda como tu esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Acepto, respondió Carlos con voz firme. Amanda, ¿aceptas a Carlos como tu esposo para amarlo y caminar a su lado en la alegría y en la dificultad? Acepto, contestó Amanda emocionada. Daniela entregó las alianzas con una gran sonrisa. Al colocar el anillo en el dedo de Amanda, Carlos susurró: «Gracias por devolverme la vida». El beso que selló la unión fue celebrado con aplausos sinceros, venidos de corazones que entendían que ese amor era mucho más que una ruptura de normas. Era la victoria de la dignidad, la esperanza y la superación. Los meses siguientes fueron de transformación. La mansión se renovó no solo en estructura, sino en esencia. Las salas se llenaron de fotos de la nueva familia. Los jardines se equiparon con juegos y bancas para días de campo, y las fiestas de cumpleaños y reuniones comunitarias se volvieron frecuentes. Pero Carlos y Amanda querían ir más allá. Movidos por el recuerdo de las dificultades que habían vivido, crearon juntos un proyecto social. Una organización dedicada a apoyar a madres solteras en situación de vulnerabilidad. El proyecto ofrecía capacitación laboral, guarderías comunitarias, asistencia legal y apoyo psicológico. El antiguo garaje de la mansión se convirtió en la sede provisional de la ONG. La fila de inscripciones crecía día a día y cada madre atendida era una pequeña victoria. Amanda se dedicó por completo a la causa, convirtiéndose en un ejemplo inspirador para muchas mujeres. Carlos puso su prestigio y recursos al servicio del proyecto, ignorando cualquier crítica o resistencia. Daniela crecía feliz, ahora rodeada de amor y de oportunidades que antes parecían inalcanzables. Aplicada, soñaba con algún día trabajar junto a su madre y padre, ayudando a otros niños a tener la misma oportunidad que ella había tenido. Una tarde tranquila, Carlos observaba a Amanda y Daniela jugando en el jardín. Sus risas llenaban el aire, ocupando ese espacio que alguna vez estuvo vacío. Respiró hondo, sintiendo la suave brisa acariciar su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos Albuquerque estaba en paz, tenía una familia, un propósito y un hogar. El dolor de la pérdida nunca desaparecería por completo, pero había sido suavizado por el amor inesperado y profundo que nació el día que una pequeña niña, descalza y decidida, tocó el portón de la mansión. Y así, en el corazón de aquella casa antes silenciosa, nacía una nueva historia, de amor, de superación y, sobre todo, de esperanza. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.